Seguimos con el estudio de los compuestos o de las sustancias inorgánicas. Vamos a recordar que compuestos binarios son aquellos que están formados por dos tipos distintos de átomos. En la clase anterior estudiamos los óxidos básicos y óxidos ácidos, es decir, óxidos de metales y óxidos de no metales, y en esta clase vamos a ver hidruros, también llamados hidruros metálicos e hidrácidos. Los hidruros metálicos son compuestos que están formados por un metal e hidrógeno. El número de oxidación del hidrógeno en estas sustancias es -1. Van a contener un elemento, un átomo del elemento metálico y uno o varios átomos de hidrógeno, dependiendo de cuál sea el estado de oxidación del elemento metálico. La fórmula general va a ser metal hidrógeno X, donde X es el estado de oxidación del elemento metálico. ¿Cómo los vamos a nombrar? Si tenemos en cuenta que algunos metales pueden tener más de un estado de oxidación, como lo vimos en la clase anterior, por ejemplo, el cobalto puede tener estado de oxidación 2 o estado de oxidación 3, el hierro 2, 3, el níquel 2, 3, el cobre 2, 1. Entonces, si tenemos en cuenta eso, también tenemos que tener en cuenta que en la nomenclatura tradicional vamos a trabajar con las terminaciones oso para el menor estado de oxidación, ico para el mayor estado de oxidación. Veamos el ejemplo que puse acá. Hierro, hidrógeno 2, hierro, hidrógeno 3. Como acabamos de ver en la tabla periódica, el hierro puede tener estado de oxidación 2 o puede tener estado de oxidación 3. Entonces, el hierro 2 va a ser ferroso. Lo voy a llamar hidruro ferroso. Cuando el hierro actúe con estado de oxidación 3, su nombre va a ser hidruro férrico. Pero recuerden que además de esta nomenclatura tradicional, existe una nomenclatura moderna, que es la nomenclatura IUPAC, también llamada de stock. ¿Cómo los vamos a nombrar? Hidruro de el nombre del metal y entre paréntesis, con número romano, vamos a colocar el estado de oxidación del elemento metálico. Entonces, el que era hierro 2 se va a llamar hidruro de hierro y entre paréntesis y con número romano el estado de oxidación del hierro, que para este compuesto va a ser 2. Cuando el hierro actúe con 3, se va a llamar hidruro de hierro 3. ¿Cómo se obtienen los hidruros metálicos? Cuando el hidrógeno reacciona con un elemento metálico, que puede ser sodio, potasio, calcio, hierro, cobre, zinc, plata, el elemento metálico que ustedes quieran. Entonces, sodio más hidrógeno, hidruro de sodio. ¿Cómo es la fórmula? Recuerden siempre que el elemento que tiene estado de oxidación positivo se coloca a la izquierda. El hidrógeno, en este caso, como era hidrógeno -1, a la derecha. Lo que hice fue entrecruzar el estado de oxidación del sodio, que era 1, viene al hidrógeno, y recuerden que el 1 no se escribe. ¿Qué tengo que hacer? Balancear la ecuación química. Miro el hidrógeno, tengo 2 del lado izquierdo, en el lado de los reactivos, 1 del lado derecho, que voy a colocar un 2 adelante. Entonces voy a decir 2 por 1, 2 hidrógenos de este lado. 2 por 1, 2 sodios. Entonces tengo que colocar como coeficiente estequiométrico un 2 adelante del sodio para que toda la ecuación quede igualada. La nomenclatura tradicional y moderna coinciden porque el sodio tiene un solo estado de oxidación. No es necesario poner entre paréntesis con número romano ese estado. Simplemente lo voy a llamar hidruro de sodio para las dos nomenclaturas. ¿Qué pasa con el cobre? Recién les mostraba en la tabla periódica que el cobre podía tener estado de oxidación 1 y 2. Vamos a recordar que el estado de oxidación son los electrones
que se van a poner en juego en la unión química. Entonces, el cobre reacciona con hidrógeno, importante y que tengan en cuenta que siempre voy a escribir hidrógeno 2 para dar el hidruro correspondiente. Como este cobre es cobre 1, voy a tener un solo átomo de hidrógeno. Para igualar la ecuación química, tengo un 2 del lado de los reactivos, tengo que poner un 2 acá adelante como coeficiente estequiométrico para poder igualar el hidrógeno. 2 por 1, 2 hidrógenos, 2 hidrógenos. 2 por 1, 2 cobres. Necesito poner un 2 adelante del cobre para igualar la ecuación química. Cuando el cobre actúe con 2 o tenga número de oxidación 2, voy a poner en la fórmula 2 hidrógenos. Veo si está igualada. 2 hidrógenos, 2 hidrógenos. Un cobre, un cobre. Esta ecuación química está balanceada. ¿Cómo los voy a llamar? Como el cobre tiene 2 estados de oxidación, en la nomenclatura tradicional voy a decir cuproso, cúprico. Cuproso para el cobre 1, cúprico para el cobre 2. Hidruro cuproso en la nomenclatura tradicional, hidruro cúprico. Cuando tengo que nombrarlos por nomenclatura IUPAC o moderna, voy a decir que es el hidruro de cobre 1, hidruro de cobre 2. Al numerito que queda entre paréntesis, que es el estado de oxidación, se lo llama numeral de Stock. Veamos estos ejemplos. Calcio es un elemento metálico del grupo 2, su estado de oxidación es 2, es único. Hidruro de calcio, pongo un 2 porque tengo entrecruzado el estado de oxidación. El zinc, miro en la tabla periódica, el estado de oxidación es más 2, tiene un solo valor. Entonces voy a tener 2 átomos de hidrógeno, hidruro de zinc. El plomo puede tener estado de oxidación 2 o puede tener estado de oxidación 4. Este 2 es el estado de oxidación del plomo y este 4 es el estado de oxidación de este otro plomo. Hidruro plumboso para plomo 2. Hidruro de plomo 2. Hidruro plúmbico para el plomo 4. Hidruro de plomo 4. Nomenclatura tradicional, oso, ico. Nomenclatura moderna, tengo que tener en cuenta el estado de oxidación. ¿Cómo puedo nombrar los hidruros que tengo acá como ejemplos? Hidruro de potasio, hidruro de bario, hidruro de litio. Los tres tienen un solo estado de oxidación. Nomenclatura tradicional y nomenclatura IUPAC coinciden. En cambio, el níquel, cuando miro en la tabla periódica, el níquel puede tener 2 estados de oxidación. 2 y 3. Este es níquel 2. Hidruro niqueloso. Hidruro de níquel 2. Hidruro de aluminio. El aluminio tiene un solo estado de oxidación. Para hacer esto, lo que tengo que hacer es ver en la tabla periódica los estados de oxidación. El oro puede tener 2 estados de oxidación. Si yo miro en la tabla periódica, el oro puede tener 3 y 1. Este oro es oro 1. Hidruro auroso. Hidruro de oro 1. Acá me encuentro con el níquel 3. Este sería el estado de oxidación del níquel. Hidruro niquélico. Hidruro de níquel 3. Cromo. El cromo puede tener 2 y 3. Crómico. Hidruro crómico. Hidruro de cromo 3. Este es el oro 3. Entonces va a ser el hidruro áurico. Hidruro de oro 3. Este es el cromo 2. Hidruro cromoso. Hidruro de cromo 2. El platino, cuando me fijo en la tabla periódica, tiene 2 estados de oxidación. Platino 2 y platino 4. Hidruro platínico, porque es el estado de oxidación mayor. Hidruro de platino 4. Y el cobalto, si me fijo en la tabla periódica, también voy a tener 2 estados de oxidación. 2 y 3. Este es cobalto 3. Entonces, como es el mayor, digo hidruro cobáltico, hidruro de cobalto 3.
Veamos ahora otro compuesto binario que son los hidrácidos. Ahora estos están constituidos por un elemento no metálico y el hidrógeno. Pero el número de oxidación del hidrógeno en los hidrácidos, que también son llamados hidruros no metálicos, es +1. Acá les escribí algunos ejemplos con las respectivas nomenclaturas. Hidrógeno y flúor. Ahora el hidrógeno es el que tiene el estado de oxidación positivo, por eso lo pongo a la izquierda. El nombre, ¿cómo los vamos a nombrar? Antepongo la palabra ácido y la terminación hídrico. Ácido fluorhídrico. Son sustancias moleculares. El enlace entre el hidrógeno y el flúor es un enlace covalente. El flúor es del grupo 7, el hidrógeno es del 1. Entonces, el flúor, para poder completar su octeto, tiene que sí o sí compartir el par de electrones con el hidrógeno. Lo mismo sucede con el ácido clorhídrico. Antepongo la palabra ácido, como la palabra lo dice, son hidrácidos, y la terminación hídrico. Ácido clorhídrico. Exactamente lo mismo que el flúor. Como el cloro es un halógeno, es del grupo 7, necesita sí o sí un electrón para poder completar el octeto. Lo comparte con el hidrógeno. Lo mismo con el bromo, con el yodo. Ácido bromhídrico, ácido iohídrico. El azufre, en cambio, es del grupo 6. El azufre necesita 2 electrones para poder completar el octeto. Entonces, lo que va a hacer es compartir un par y otro par con el hidrógeno. Su nombre va a ser ácido sulfídrico. El nombre asignado al compuesto va a depender del estado físico. En el estado gaseoso o en estado líquido puro reciben el nombre de no metaluro de hidrógeno. Miremos acá en los ejemplos. No metaluro, fluoruro de hidrógeno, cloruro de hidrógeno, bromuro de hidrógeno, la terminación uro, ioduro de hidrógeno, sulfuro de hidrógeno. El flúor acá es -1, el hidrógeno es +1. El cloro -1, el hidrógeno +1. Bromo -1, hidrógeno +1. Yodo -1, hidrógeno +1. Y ojo acá, el azufre es -2 y el hidrógeno +1. 2 por +1, +2, -2, 0. Sabemos que tiene que ser eléctricamente neutro. Ahora, cuando la sustancia se encuentra disuelta en agua, ahí sí lo nombramos como ácido hídrico. Disuelto en agua sería ácido fluorhídrico, clorhídrico. El ácido clorhídrico es el ácido muriático, es el que suele utilizarse para sacar el sarro y también se suele utilizar para bajar el pH en el verano para las piletas. Recordemos, entonces, en los hidrácidos el hidrógeno es el positivo, el no metal es el negativo. Si el no metal, al ser negativo, la terminación va a ser uro. Fíjense que les escribí todos aniones. ¿Cómo los vamos a nombrar estos aniones? Con la terminación uro. Cloruro, fluoruro, bromuro, ioduro, sulfuro. Esto lo tenemos que tener en cuenta para cuando veamos cómo se forma una sal y el nombre. Seguramente les suena cloruro de hidrógeno. Vamos a dar 2 definiciones que nos van a servir para lo que viene. Vamos a definir ácido. Acabamos de ver hidrácidos. ¿Qué es un ácido? Es toda sustancia que al ser puesta en solución acuosa libera iones hidrógenos. A esta especie química se la llama protón. El hidrógeno positivo se nombra como protón. Cuando los hidrácidos son disueltos en agua, la molécula se convierte, por un lado, en protones y por el otro lado, el anión del no metal, que los acabamos de ver acá.
Es decir, se va a producir lo que se llama una ionización. Se separan, producto de la acción del agua. El ácido clorhídrico, cuando toma contacto con agua, ¿qué es lo que hace? El hidrácido larga este protón, el protón se une a la molécula de agua y forma esta especie química que se llama hidronio, más el anión que acabamos de ver que se llama cloruro. El protón solito no existe como especie química, siempre va a estar unido a una molécula de agua. Entonces, recuerden que son ácidos porque en solución acuosa se disocian, ionizan, dando por un lado el protón, que luego se va a unir al agua, y por otro lado el anión, que formaba parte de ese hidrácido. Veamos ahora compuestos ternarios. Son ternarios porque están constituidos por 3 tipos diferentes de átomos. Y dentro de este grupo vamos a estudiar a los hidróxidos. Los hidróxidos se generan cuando un óxido básico reacciona con el agua. Son compuestos iónicos, están formados por un metal y un anión que se llama hidroxilo u oxidrilo, y vamos a tener tantos hidroxilos u oxidrilos como estado de oxidación tenga el elemento metálico. Esto es parecido al de los hidruros, la diferencia es que en lugar de OH acá tenía un hidrógeno. Entonces recuerden que vamos a tener tantos hidróxidos o oxidrilos como estado de oxidación tenga el elemento metálico. Veamos las ecuaciones de obtención. Tengo el óxido de sodio. Habíamos dicho que se originaban cuando el óxido básico reaccionaba con el agua para formar el hidróxido. ¿Qué es lo que tengo que colocar en la fórmula del hidróxido? El elemento metálico y oxidrilo. Como el estado de oxidación del sodio es 1, acá iría un 1, que saben ustedes que no se escribe. Entonces, ¿cómo lo voy a llamar? Este sería el hidróxido de sodio. Como el sodio tiene un solo estado de oxidación, no puedo comparar ni decir oso e ico. Entonces las nomenclaturas tradicional y moderna coinciden. ¿Qué pasa cuando yo hago reaccionar el óxido de hierro 2 u óxido ferroso con agua? Voy a obtener el hidróxido correspondiente. Escribo en la fórmula del hidróxido el metal, OH, y tantos OH como estado de oxidación tenga el metal. Cuando el que reacciona es el óxido de hierro 3 u óxido férrico con agua, voy a obtener el otro hidróxido. ¿Cómo los voy a llamar? En la nomenclatura tradicional voy a decir que se trata del hidróxido, y acá sí utilizo el oso-ico, ferroso. O bien puedo decir en la nomenclatura IUPAC que se trata del hidróxido de hierro y entre paréntesis el estado de oxidación del elemento metálico. En este caso va a ser hidróxido de hierro 2. ¿Cuál va a ser el nombre de este hidróxido? En la nomenclatura tradicional va a ser hidróxido y ahora la terminación ico, férrico. En la nomenclatura IUPAC va a ser el hidróxido de el nombre del metal, hierro, y entre paréntesis, con número romano, el estado de oxidación del elemento metálico. Hicimos las ecuaciones de obtención. Lo que tenemos que ver, como siempre, es si está igualada o balanceada. Es decir, vamos a encontrar los coeficientes estequiométricos. Con un 2 adelante nos alcanza para igualar la ecuación. ¿Por qué? Porque tengo 2 sodios de este lado. Entonces digo, 2 por 1, 2 sodios. 2 sodios acá. Del lado de los reactivos tengo 2 oxígenos y 2 hidrógenos. Entonces, este 2 nos permite igualar todo. 2 por 1, 2 oxígenos. 2 por 1,
2 hidrógenos. Queda igualada. Veamos qué pasa en esta ecuación. Tengo un hierro de este lado, un hierro de este. Estaría igualado. Tengo 2 oxígenos y 2 hidrógenos. Este 2 sirve para el paréntesis. Entonces voy a decir 2 por 1, 2 oxígenos, 2 por 1, 2 hidrógenos. La ecuación está igualada. Nomenclatura tradicional, recordamos, utilizamos las terminaciones oso-ico, menor estado de oxidación, mayor estado de oxidación, y para la nomenclatura IUPAC o la nomenclatura moderna vamos a decir hidróxido de, vamos a dar el nombre del metal, hierro, cobre, zinc, plata, oro, cobalto, cromo, el metal que tengamos en esa fórmula, y entre paréntesis vamos a colocar el estado de oxidación del elemento metálico. Acá les puse ejemplos. Hidróxido de potasio. El potasio tiene estado de oxidación 1. Nomenclatura tradicional y nomenclatura moderna coinciden. Este cobre es cobre 1. Recuerden que tengo así el estado de oxidación del elemento metálico. Como el cobre también puede tener estado de oxidación 2, voy a tener en cuenta en las terminaciones oso-ico. Hidróxido cuproso. Hidróxido de cobre 1. Cuando el cobre tenga estado de oxidación 2, hidróxido cúprico. Hidróxido de cobre 2. El níquel podía tener estado de oxidación 2 y 3. Hidróxido niqueloso, hidróxido de níquel 2, hidróxido niquélico, hidróxido de níquel 3. El calcio, sin embargo, metal del grupo 2, alcalino térreo, un solo estado de oxidación, hidróxido de calcio. Coinciden las nomenclaturas tradicional y la nomenclatura moderna. Veamos, acá tengo ejemplos de hidróxidos, ¿cómo los puedo nombrar? Litio, metal del grupo 1, su estado de oxidación 1. Recuerden que siempre para nombrarlos van a tomar la tabla periódica y fijarse cuáles son los estados de oxidación de los elementos metálicos. Hidróxido de litio. Coincide la nomenclatura tradicional y la nomenclatura moderna. El cromo. Miro la tabla periódica. Tengo cromo 2, cromo 3. Hidróxido crómico. Hidróxido de cromo 3. Hidróxido de plata. Un solo estado de oxidación. No necesito poner entre paréntesis el estado de oxidación. Hidróxido de berilio. Un solo estado de oxidación. El plomo puede tener 2 o 4. Hidróxido plumboso, hidróxido de plomo 2, hidróxido ferroso, hidróxido de hierro 2, hidróxido cromoso, hidróxido de cromo 2, hidróxido cobáltico. El cobalto puede actuar con 2 o con 3. Cobáltico, hidróxido de cobalto 3. Acá tengo el hidróxido cobaltoso, hidróxido de cobalto 2. Hidróxido férrico, el hierro con su mayor estado de oxidación. Hidróxido de hierro 3. Hidróxido de rubidio, un metal del grupo 1. Vamos ahora a definir base. Recuerden que definimos ácido y ahora vamos a definir base o sustancia básica. Es toda aquella que en solución acuosa libera iones hidróxido. Si ustedes observan el hidróxido de sodio, cuando es puesto en solución acuosa, se va a disociar o ionizar en el catión sodio y el oxidrilo. El hidróxido ferroso tiene 2 oxidrilos para dar al medio. Cuando se disocia, se separa el catión hierro 2 o catión ferroso y ahora voy a poner 2 oxidrilos. Este 2 me está diciendo que yo tengo 2 veces esta especie, 2 oxidrilos. El hidróxido de aluminio, cuando se disocie, va a dar aluminio 3+, que es el estado de oxidación del aluminio, más 3 oxidrilos. Entonces recuerden, los hidróxidos son bases o sustancias básicas porque en solución acuosa liberan
oxidrilos. Entonces, ¿qué es lo que sucede entre un oxidrilo y un protón? Cuando un protón que proviene de un ácido se une a un oxidrilo que proviene de una base, se forma agua. El agua es una sustancia neutra. Se produce lo que se llama una reacción de neutralización. El protón se une al oxidrilo para dar origen al agua, que es una sustancia neutra. Esta es la forma de obtener las sales, que se van a obtener por una reacción de neutralización entre un ácido y una base. Entonces, si yo tengo un ácido, como son los hidrácidos, y una base, como son los hidróxidos, voy a poder obtener una sal y agua. Veamos los ejemplos de formación de sales. El ácido clorhídrico va a dar protones y cloruros en el medio. Se va a disociar, dando protones y cloruros. El hidróxido de sodio, cuando sea puesto en solución, se va a disociar dando catión sodio y esta especie química que se llama oxidrilo. ¿Qué es lo que va a suceder acá? Entre este protón y este oxidrilo, yo voy a formar agua más. ¿Qué es lo que queda para que se unan? El cloruro, que tiene carga negativa, se va a unir al sodio, que tiene carga positiva, y va a formar esta especie química, sodio-cloro, que es una sal. La sal que vamos a llamar cloruro de sodio. Cloruro, que era el anión que venía del hidrácido, y el sodio, que es el catión que proviene, que es la parte del metal que proviene del hidróxido, va a generar la sal. Un protón con un oxidrilo nos va a dar agua. Es una reacción de neutralización, donde un ácido más una base generaba sal más agua. ¿Qué es lo que sucede con estas dos especies? El ácido fluorhídrico nos va a dar al medio protones y el anión fluoruro, cuando se disocie en solución acuosa. El hidróxido de potasio, por otro lado, nos va a generar el catión potasio y la especie oxidrilo. Nuevamente, se produce la reacción de neutralización. Este protón con este oxidrilo van a formar una molécula de agua. Más, ¿qué es lo que queda dando vuelta? El fluoruro con carga negativa, el potasio con carga positiva. Se van a unir potasio y flúor para formar una sal. La sal se va a llamar fluoruro de potasio. Lo mismo sucede en este ejemplo. El ácido bromídrico me da protón por un lado, bromuro por el otro. Pero veamos en este ejemplo. El hierro va a quedar como hierro 2+, y van a aparecer dos oxidrilos. Este 2, recuerden que me está indicando que voy a tener dos oxidrilos. ¿Qué es lo que sucede acá? Como la reacción es un protón, un oxidrilo, yo acá tengo un protón y dos oxidrilos. Voy a necesitar dos protones para neutralizar dos oxidrilos. Entonces voy a colocar un 2 acá adelante. Ese 2 me va a decir que yo voy a tener dos protones y dos bromuros. ¿Para unirse con quién? Estos dos protones se van a unir con los dos oxidrilos. Pero ahora, en lugar de formar una molécula de agua, voy a formar dos. ¿Qué es lo que queda además? Bueno, voy a tener el hierro, pero para cada hierro yo necesito poner dos bromos. ¿Por qué pasa eso? Porque este hierro era hierro más 2 y el bromo menos 1. Entonces voy a decir 2 por menos 1, menos 2 más 2 del hierro,
me va a quedar eléctricamente neutra. Voy a formar el bromuro ferroso. Bromuro porque es el anión, ferroso porque el hierro está como hierro 2. O bien puedo decir en la nomenclatura moderna o la nomenclatura IUPAC que es el bromuro de hierro 2. En el ejemplo siguiente yo voy a tener, si disocio el ácido iohídrico, protón por un lado, yoduro por el otro. El hidróxido férrico me va a dar hierro 3 más y ahora 3 oxidrilos. El 3 me está indicando que tengo 3 especies oxidrilos. Ahora lo mismo, tengo un protón y 3 oxidrilos. No alcanzo a neutralizar todos los oxidrilos, voy a necesitar 3 protones. Entonces coloco un 3 acá adelante. Ese 3, que es el coeficiente estequiométrico, me va a decir que yo voy a tener 3 protones y 3 ioduros. Efectivamente los necesito. ¿Por qué? Porque estos 3 protones van a neutralizar a estos 3 oxidrilos. Y ahora van a generar 3 aguas. Más, ¿cómo va a quedar la sal? Voy a tener el hierro, que es más 3, y ahora voy a tener 3 ioduros. Son sustancias iónicas todas las sales. Tengo un elemento metálico y un elemento no metálico. Y analicemos otra cosa. Vamos a tomar esta. Por cada flúor yo necesito un solo potasio. ¿Por qué? Porque el flúor es del grupo 7. Necesita un electrón para completar el octeto. ¿Quién le va a dar ese electrón? El potasio, que es del grupo 1 y que tiene un solo electrón en el último nivel energético, que es el que por su naturaleza metálica va a ceder. Pero ¿qué es lo que pasa acá? El hierro tiene para ceder 2 electrones. Y cada bromo puede aceptar uno porque es del grupo 7. Entonces yo necesito poner 2 bromos para que puedan recibir los 2 electrones que vienen del hierro. Si ustedes hacen la estructura de Lewis, dicen, bueno, tengo un hierro y tengo 2 bromos. 2, 4, 6, 7, 2, 4, 6, 7 para cada bromo. Este hierro le va a dar un electrón a este bromo y otro electrón a este. El hierro se va a quedar como más 2. Y cada bromo, como recibió 1, va a ser menos 1. Entonces, está bien que yo ponga 2 bromos por cada hierro cuando el hierro ese me va a ceder 2 electrones. El elemento metálico forma el catión y el no metálico forma el anión. El elemento metálico forma el catión, el elemento no metálico es el anión. Recuerden que las sales son sustancias iónicas típicas y se nombran como no metaluro de metal, cloruro de sodio, fluoruro de potasio, bromuro de hierro 2, ioduro de hierro 3 o bromuro ferroso, ioduro férrico. Y también puede utilizar la nomenclatura sistemática. Veamos el nombre de algunas de las sales. No metaluro, sulfuro cobaltoso. Este cobalto es cobalto 2. El azufre es menos 2, el cobalto más 2. Sulfuro cobaltoso, sulfuro de cobalto 2. ¿Por qué cobaltoso? Porque el cobalto, si miro en la tabla periódica, va a tener 2 estados de oxidación, 2 y 3. Cloruro niquélico. Este es el estado de oxidación del níquel. Cloruro de níquel 3. Bromuro de plata. Yoduro de calcio. Ahora este va a ser el sulfuro cobáltico o sulfuro de cobalto 3. Este sería el menos 2 y este sería el más 3. Recuerden que cuando entrecruzo nunca pongo los signos. Bromuro plumboso. Este es plomo 2. Bromuro de plomo 2. Yoduro plúmbico. Yoduro de plomo 4. Cloruro de sodio.
bromuro ferroso o bromuro de hierro 2 y sulfuro férrico o sulfuro de hierro 3.